sabés que vos hablabas justamente en lo último de la ontología, y también Ferraris lo toma, ¿no? Cuando hace la crítica de que en la posmodernidad, ¿no? Desde el antirrealismo se genera esta confusión, ¿no? Que no queda bien esclarecidas las diferencias entre la ontología y la epistemología. Algo que si se quiere, al menos yo lo interpreto, que lo podemos hacer análogo, acá me corregís, ¿no? Cuando él separa el realismo de lo que él llama el realitismo, ¿no? Esta concepción, este concepto de que yo creo que lo sintetiza perfectamente a modo ejemplar y simbólico cuando menciona The Truman Show, ¿no? Cuando hablamos de realitismo, ¿no? La vida como reality, manipulada por los medios, ¿no? Esta concepción que tiene la posmodernidad del poder de los medios, de esta falacia del saber-poder, ¿no? Que detrás del saber se esconde un dominio, y que yo lo vinculo directamente, estrechamente al pensamiento de Baudrillard, ¿no? Cuando él nos habla del simulacro, ¿no? De esta transparencia del mal, y lo podríamos relacionar también en la actualidad con la realidad virtual, ¿no? Donde todo es un simulacro, o como diría Hegel, es como fantasmagórico, ¿no? La noche de la verdadera noche del mundo, donde no hay una verdad, no hay una realidad, y lo que hay es una simulación en donde, como bien lo ejemplifica Ferraris, que lo toman de Truman Show, ¿no? Me pareció impactante eso, porque cuando uno ve esa película, ¿no? Uno se empieza a preguntar, una película de fuerte contenido filosófico, ¿no? Del querer saber qué es la verdad. Es más, en el libro lo plantea Ferrari, ¿no? Cuando uno es niño se pregunta, ¿existirán las cosas, no? Quería preguntarte si podés esclarecernos con esta no diferencia de la posmodernidad entre ontología y epistemología, y después una reseña sobre esto del realitismo y la vinculación con Baudrillard. Bueno, lo que pasa es que la posmodernidad surge de varias confusiones, la modernidad surge de varias confusiones. Por un lado, el problema de los universales. El problema de los universales es un problema que plantea si realmente los conceptos universales nos sirven para conocer la realidad o no. Nos plantea si esos conceptos universales nosotros los extraemos de la cosa, son previos a la cosa o son una construcción del intelecto. El problema entonces de los universales, repito, es un problema por un lado ontológico, ¿no es cierto? En el sentido de plantear si existe el mundo. Recordad que Occam dice no existe la realidad fuera de la mente, ¿no? No existen universales fuera de la mente, tanto subjetiva como objetivamente. Pero también es un problema nociológico. El tema es que el problema de la existencia del mundo, para Kant, no es un problema ontológico, es un problema nociológico. Y el problema de los universales, que es un problema ontológico, para los modernos es un problema nociológico. Entonces, esa reticencia a acceder a la ontología, esa especie de supresión de la metafísica, tiene que ver con esta historia de haber roto al fenómeno entre cosa en sí y cosa para mí. Y el hiato que crea ese hilo de malla del que va a hablar Schopenhauer, ese hiato que plantea la separación entre la conciencia y el mundo, es el genio maligno. De alguna manera, la modernidad y la posmodernidad son, digamos, la expresión fantasmagórica del genio maligno.
el genio maligno que nos plantea la posibilidad de ser engañados en nuestra percepción de la realidad. Esa es la figura que crea Descartes, ¿no? Y una vez que Descartes dice, ojo que existe la posibilidad de que nuestra percepción de la realidad nos engañe, de que los sentidos nos engañen, surge la modernidad como un pensamiento jurídico que le tiene miedo al error y que crea leyes del razonamiento para que las cosas puedan encajar en ese sujeto trascendental. Por eso Kant dice, llamo trascendental al conocimiento no de las cosas, sino de nuestra forma de conocerlas, de manera a priori. Después va a venir Schopenhauer y va a decir, la cosa en sí de Kant es voluntad. El mundo es la voluntad, es la representación de una voluntad. Y de a poco se va creando esta metafísica imagen del mundo, donde todo es una puesta en escena, todo es un maquillaje lúdico, como dirá Gadamer. Todo está dado al juego de las interpretaciones, ya no hay hechos, ya no hay cosas, ya no hay naturaleza, ya no hay esencia, ya no hay realidad. Es un teatro en el cual se hace una puesta en escena. Y es por eso que Baudrillard va a decir, la guerra del Golfo no ha tenido lugar. Estamos ante una muerte anunciada, la muerte de la realidad. Y vos tenés razón, los medios de comunicación tienen mucho que ver con la construcción de la posverdad. Porque evidentemente que si yo digo que no hay hechos sino interpretaciones y triunfa la interpretación del más fuerte, evidentemente que los medios de comunicación tienen que sembrar la cultura de la posverdad. Porque si la verdad no es lo evidente, sino que es el relato que imponen los más fuertes, ¿cómo los más fuertes no van a estar a favor de la posverdad? No sé si se entiende, es un razonamiento muy simple. Sí, si la posverdad plantea que no hay hechos sino interpretaciones y que la interpretación verdadera es la del más fuerte, ¿cómo los más fuertes no van a poner plata para financiar a aquellos que siembran la cultura de la posverdad? ¿Cómo el Fondo Monetario Internacional y la CIA no van a ser fanáticos de Foucault? ¿Cómo Heber Marcuse no va a ser empleado de la CIA? ¿Cómo Althusser no va a ser admirado por el Fondo Monetario? ¿Cómo la ONU no va a financiar seminarios sobre Gramsci, sobre Lacan, sobre Derrida, sobre Deleuze, sobre Barthes? ¿Cómo en Hispanoamérica todos los grandes empresarios no van a financiar pensamientos como el de Laclau, pensamientos como el de Mouffe, pensamientos como los de Rancière, como los de Derrida? Si lo que necesita el capitalismo es ir licuando trozo a trozo cada aspecto de la realidad, para que la realidad no sea nada más que la interpretación de los más fuertes. Así los más fuertes pueden ir interpretando todo, que todo sea un relato, que todo sea un texto escrito por aquellos que tienen el poder. Porque ellos tienen el poder de instalar su verdad como verdad para todos y de imponer su interpretación como la interpretación. Entonces la posverdad, que le tiene miedo a la verdad, instala una verdad arbitraria, que la única verdad es la verdad del poder. Y la única manera de emanciparnos frente a la verdad del poder es afirmar la verdad de las cosas. Que la verdad no viene de arriba para abajo, que la verdad sube de abajo para arriba. Es por eso que un pensamiento emancipador es un pensamiento que dice que la única verdad es la realidad.
Qué, qué bien lo que estás planteando, ¿no? Como para pensar para quienes nos están viendo. Me venía justamente a la mente el librito ese chiquito que tenía Rorty justamente preguntaba, ¿no? ¿Para qué sirve la verdad? Se pregunta eh, Rorty, que vos lo mencionaste, ¿no? Este relativismo de la posmodernidad, del pensamiento progre. Y estaba pensando también algo que mencionaba Ferraris, que me llamó mucho la atención, que es una clara descripción, creo que es la mejor, cuando describe a la posmodernidad como un movimiento programáticamente parasitario, ¿no? Vos fijate qué interesante pensaba cuando mencionaba esto, porque cuando yo estoy pensando, leyendo estas cosas, siempre lo vinculo a la política, busco los ejemplos en la política, ¿viste? Eh, y el progresismo, ¿no? Él habla de la posmodernidad, ¿no? Como pensamiento, el pensamiento débil que decía Bátimo, claramente parasitario, ¿no? Y en la política está más que claro cómo las ideas progresistas, cuya expresión es la socialdemocracia, han parasitado movimientos nacionales de tercera posición, ¿no? Los han, como digo yo, han hecho apropiación simbólica, se han apropiado de los símbolos de movimientos, por ejemplo, acá en Argentina, el peronismo, haciendo todo lo contrario, ¿no? Los han parasitado verdaderamente, los han tomado como huésped y ahora haciendo la apropiación de esos símbolos, son ellos quienes ejercen el poder. Y ahí ponía como ejemplos claros Jonathan Ferraris cuando él hablaba, ¿no? de Duchamp, cuando a la Gioconda, ¿no? Que de alguna forma le había caricaturizado con los bigotes, o daba un ejemplo que lo podemos ver totalmente hoy en día con estas interpretaciones que se hacen de autores clásicos, ¿no? Él menciona cuando se lo trata a Platón de antifeminista, ¿no? Hoy podemos ver que se trata, no sé, pensadores de hace 200, 500, 1000 años atrás como machistas y todas estas cuestiones, pero me llamó el anacronismo, esta no me salía, Jonathan, que lo podemos ver algo que está bien claro en la actualidad con el progresismo, ¿no? Estas cosas, bueno, lo hemos visto con derribe de estatuas, ¿no? En todo el mundo, en Estados Unidos, pero me llamó nuevamente la atención, movimiento programáticamente parasitario. Vos acabas de desarrollar una idea que yo vengo trabajando y que la voy a lanzar para que la trabajes y para que la trabajen todos. Yo acabo de crear un concepto para entender lo que hace la izquierda con el lenguaje. Me parece que es el mejor concepto para entender lo que hace la izquierda con el lenguaje. Atención, que es la primera vez que lo presento al concepto en público. Ya en algún momento voy a dejar de hacer videos y me voy a sentar a escribir, porque si no van a empezar a salir libros con mis ideas. Asalto semántico. La izquierda hace un asalto semántico. ¿Qué es un asalto semántico? Concepto de Jonathan Ramos, Sinucía. La izquierda se mete. La izquierda lo que hace es divorciar término de concepto. Por ejemplo, yo lanzo un concepto, superficie horizontal sostenida por algún tipo de soporte. Ese es un concepto. ¿Y cuál es el término de ese concepto? Mesa. Lo que hace la izquierda es romper con el concepto y quedarse solo con las palabras. Con las palabras. Rompe con los conceptos y se queda con las palabras. Y les pone a las palabras el concepto que ella quiere y usa la ambigüedad. Entonces la izquierda usa la palabra pueblo, la palabra populo, que es una palabra cristiana, es una palabra latina, y le cambia el sentido. Usa la palabra justicia social. Y una vez que se metió en esa palabra, la asaltó, la robó y la resignificó. Se mete con la palabra sorora. La palabra sorora viene de sor, que significa madre, hermana. Y hablan de la sororidad.
Claro, pero sororidad es una hermandad en Cristo, ¿ve? Pero ellas hablan de la sororidad como feminista. O sea, hacen un asalto semántico. Entonces hablan de pueblo, de justicia social, hablan de equidad, pero de otra manera que el cristianismo. Entonces, ¿qué hace la derecha? La derecha escucha la palabra justicia social y piensa en un trotskista. Entonces, tras el asalto semántico, como la izquierda se adueñó de la palabra pueblo, de la palabra justicia social, de la palabra comunidad, el gorila, el de derecha, escucha las palabras y no se da cuenta que esas palabras fueron arrebatadas, fueron asaltadas por la izquierda, pero son palabras cristianas que tienen conceptos cristianos. Entonces, ¿qué hace la derecha? No me hablé de justicia social, no me hablé de pueblo, no me hablé de comunidad. Yo hablo del individuo, de la libertad, de la propiedad. Entonces, es cierto que está bien la reacción frente al asalto semántico, pero no es cierto que para romper con el asalto semántico hay que romper con la palabra. Hay que reincorporarle a la palabra su verdadero sentido. Tenemos que hablar de justicia social, pero no con el sentido trotskista, sino en el sentido cristiano. Tenemos que hablar de pueblo, no en el sentido trotskista, en el sentido cristiano. O sea, la respuesta al asalto semántico es la resignificación, no la renuncia a esas palabras. O sea, el problema de la derecha es que para combatir con la izquierda, tira al bebé junto con el agua sucia. Es cierto que hay que tirar el agua sucia, pero no hay que tirarlo al bebé. ¿Se entiende la metáfora, no? Bueno, esto lo vengo trabajando y se los presento para que trabajen el concepto de asalto semántico. No, muy claro, ¿no? Porque justamente vinculado al tema, las representaciones, los conceptos son importantes, más al enemigo que formula, como bien vos decís, resignifica todos estos términos que están arraigados de forma en el pueblo, ¿no? El concepto de justicia social, de libertad, y los deforman, hacen este asalto semántico que bien describís vos, para la retórica nomás, porque después en la acción, en la forma, en este caso de ejercer el gobierno, es totalmente contrario a lo que se dice, ¿no? Y vinculado a esto, también pensaba cuando vos hablabas mencionaste a Nietzsche la moral del esclavo, ¿no? Que él endilga claramente al judaísmo, al cristianismo, y el pensamiento débil de la posmodernidad, ¿no? Con la caída de estos grandes relatos que menciona Lyotard, él habla del iluminismo, del marxismo, del cientificismo, también de alguna forma, ¿no? El cristianismo y el liberalismo, ¿no? Que la moral del esclavo hoy podríamos decir que al contrario de lo que cree la posmodernidad, que se inspira en Nietzsche, que como bien vos decías lo detesta, es el ateísmo, ¿no? La nueva moral del esclavo, porque ¿a quién le sirve de que no hayan valores morales, que no hayan valores, que no haya valores trascendentes, ¿no? Que no haya una moral cristiana, que hoy justamente es ninguna ideología, y esto seguramente a muchos le molestará, pero ninguna ideología del siglo XX o como visión, en la que incluyo en gran medida al peronismo, tiene la fuerza revolucionaria que tiene hoy el cristianismo, ante lo que mencionábamos como la noche del mundo o el nihilismo moderno, ¿no? Donde no podemos ver que no hay ningún tipo de criterio a la trascendencia, el ser humano sin una causa trascendente, ¿no? Donde todo es inmanencia y lo que hay que salvar es el cuerpo, la nuda vida, como diría Agamben, ¿no? Donde estamos sobreviviendo como en estado vegetativo, donde la vida se ha reducido solamente al trabajo, el que tiene la suerte de tenerlo. Hoy en día, viendo las relaciones afectivas afectadas por las restricciones, esto
de no poder tener un proyecto, ¿no? El hombre como proyecto, proyecto abierto, proyecto a futuro, ante la incertidumbre que gobierna. Y me venía a la mente nuevamente esto de a quién le sirve de que no haya una moral. ¿A quién le sirven estos antivalores que promueve la posmodernidad, ¿no? Donde no hay verdad, no hay sexo, no hay identidad, todo es fluido, ¿no? La modernidad líquida que hablaba Bauman. ¿A quién le sirven? Y es claro esto, ¿no? ¿A quién le sirve? Justamente a aquellos que tienen la posibilidad de imponer sus valores. Esto lo explicaba bien Carl Schmitt, ¿no? Para la imposición de antivalores, primero es necesario destruir los valores anteriores. Y eso creo que es en gran medida en lo que se basa hoy en día el pensamiento posmoderno, ¿no? La destrucción de los valores que ellos llaman deconstruccionismo, que en realidad es la destrucción, porque es una mala interpretación, como venimos hablando desde que empezamos, la idea de deconstrucción, que ya Rorty, Gadamer decía, ¿no? Que no se puede interpretar se puede interpretar solamente la deconstrucción como la destrucción de la metafísica que hacía Heidegger, ¿no? No tiene sentido buscarle la deconstrucción al sexo, ¿no? El hombre es hombre, la mujer es mujer. Pero bueno, detrás de esa máscara conceptual que llaman deconstrucción, lo que viene de fondo es la destrucción de la cultura, ¿no? La subversión de la cultura de la que hablaba Judith Butler, la subversión de las identidades y la destrucción, ¿no? La destrucción de nuestro ser, de nuestra cultura. Es así, hermano. Tenés un panorama excelente para pensar la política de hoy. Tenés categorías metapolíticas muy buenas que mi maestro Alberto Vuela te aplaudiría de pie. Así que, hermano, te felicito por la lucha que estás dando también. Te reitero siempre mi servicio. Estoy a tu servicio, a servicio de lo que ustedes necesiten. Y me parece que tenemos que seguir charlando de estas cosas, seguir arrojando claridad. Yo me tengo que sentar a escribir porque hace muchos años que no me siento a escribir. No sé por qué. Como que no, todavía desde adentro no siento que estén dadas las condiciones para sentarme a escribir, ¿no? Pero en algún momento lo voy a hacer. Quizá mi miedo es porque cuando yo me siento a escribir no dejo de escribir más. Dejo de comer, dejo de dormir y escribo nada más, ¿viste? Así que bueno. Pero bueno, me gustaría que sería grato para todos que vuelques tu pensamiento al texto, ¿no? Que como venimos hablando, que de alguna forma es lo que ayuda al conocimiento y de alguna manera un aporte, ¿no? Para pensar la realidad. Sería bueno que te vuelques a eso y además, claro está, ¿no? Que lo que estás haciendo vos con tus apariciones en distintos canales, con Cristian, con Lucas, recomiendo a los que vean el video que por favor vean el video de Jonathan con Cristian Iturralde, que es una introducción al tema que estamos hablando ahora, y la charla con Lucas Carena, que la verdad que es brillante. Sinceramente no veo una charla de ese tamaño hace tiempo, ¿no? De los dos. Lucas, un fenómeno, una charla, la verdad que es fenomenal. Y esto ayuda mucho, ¿no? Pero insistimos, el conocimiento está en los libros y esto ayuda mucho. Jonathan hace una gran labor con la difusión, pero bueno, hay que ponerse a leer. Así es, nada suplanta la lectura, eso es cierto. Hermano querido, te mando un abrazo grande. Gracias por haber compartido conmigo esta horita de charla filosófica. Fue un placer, un enorme placer, el nivel y la calidad que tenés de filosofía. Sabés mucho más de filosofía que colegas míos. Acá en Salta la mayoría. No, yo soy solo un aficionado y aprendo cuando te escucho a vos, hago lecturas y pensadores como vos, como lo que mencioné antes, la verdad que ayudan mucho a uno a reflexionar y incorporar nuevas cosas. La verdad que el agradecido soy yo, fui un oyente, la verdad que privilegiado acá. Así que Jonathan, bueno, te voy dejando, gracias por la paciencia, por los inconvenientes técnicos con el Instagram. Y bueno, no faltará la próxima, seguro. Así que
te mando un saludo y gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Les aclaro, la semana que viene seguramente en mi Instagram, Taborda Cristian, vamos a hacer alguna charla con algún otro pensador y va a haber otra con Jonathan seguramente. Cristian, te mando un abrazo grande, hermano, y que Dios te bendiga. Abrazo, bendiciones.